Hay momentos en la vida en los que uno sigue creyendo, pero ya no como antes. Sigues orando, pero sin ganas. Sigues leyendo la Biblia, pero sin sentir nada. Sigues diciendo que crees en Dios, pero por dentro algo está cansado, apagado, vacío. Y eso duele, porque no es que dejaste de creer, es que ya no sientes lo mismo. Es que la fe que antes te levantaba, hoy apenas te sostiene. Tal vez tú estás ahí, tal vez nadie lo sabe, tal vez sigues yendo a la iglesia, tal vez sigues diciendo, todo bien, pero por dentro te preguntas en silencio, ¿qué me está pasando? ¿Por qué ya no siento a Dios? ¿Y si mi fe se está apagando? Si eso te pasa, déjame decirte algo desde el inicio, con calma y con verdad. No eres el único, no eres un mal creyente, y no estás fallando a Dios. Estás cansado. La fe no siempre se apaga de golpe. No es una explosión, es más bien como una vela. Primero deja de alumbrar fuerte, después la llama se vuelve pequeña, y si nadie la cuida, se apaga en silencio. Y lo más peligroso no es perder la fe. Lo más peligroso es fingir que no pasa nada. Muchos creyentes no se van de Dios por rebeldía, se van por agotamiento, porque oraron mucho tiempo, porque esperaron demasiado, porque confiaron y algo no pasó, y nadie les enseñó qué hacer cuando la fe ya no se siente. La Biblia habla mucho de esto, más de lo que crees, pero casi nadie lo predica. David, un hombre conforme al corazón de Dios, escribió salmos que no suenan espirituales. Dijo cosas como, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué guardas silencio? Eso no es falta de fe, eso es fe herida. El problema es que hoy nos enseñaron que la fe verdadera siempre sonríe, siempre confía, siempre está fuerte. Y cuando tú no estás así, piensas que algo anda mal contigo, pero no. Lo que anda mal es creer que la fe no se cansa. La fe también se agota. La fe también sangra. La fe también necesita descanso. Y Dios lo sabe. Hay personas escuchando esto que están viviendo una lucha silenciosa. No dudan de Dios, dudan de sí mismos. Se preguntan, ¿y si ya no tengo fe? ¿Y si Dios se cansó de mí? ¿Y si ya no soy como antes? Escucha esto con atención. Dios no se aleja porque tu fe sea pequeña. Dios no se decepciona porque estés cansado. Dios no te abandona porque no sientas nada. La fe no se mide por emociones, se mide por permanencia. Permanecer cuando no sientes, permanecer cuando dudas, permanecer cuando solo te queda un hilo de esperanza. Eso también es fe. Jesús habló de una fe del tamaño de un grano de mostaza. No dijo una fe gigante, dijo una fe pequeña, pero viva. Y tal vez hoy tu fe no es fuerte, pero sigue viva, aunque tiemble, aunque duela, aunque esté cansada. Muchos se alejan de Dios no porque dejaron de creer, sino porque se sintieron culpables por sentirse así. Pero Dios no te acusa en tu debilidad. Dios te sostiene. Hay una diferencia entre perder la fe y atravesar una noche espiritual. Y muchas veces lo que estás viviendo no es pérdida de fe, es cansancio del alma. Elías, un profeta poderoso, vio fuego caer del cielo, vio milagros, vio la mano de Dios, y aún así, después de todo eso, se sentó bajo un árbol y dijo, Señor, ya no puedo más, quítame la vida. Eso no fue incredulidad, fue agotamiento. ¿Y sabes qué hizo Dios? No lo reprendió, no lo juzgó, no le dio un sermón, le dio descanso, le dio comida y lo dejó dormir. Eso dice mucho de Dios. A veces lo más espiritual no es orar más, ni esforzarte más, ni exigirte más. A veces lo más espiritual es descansar. Tal vez hoy tu fe no necesita presión, necesita cuidado, no necesita gritos, necesita silencio, no necesita respuestas rápidas, necesita compañía. Si tu fe se está apagando, este mensaje no es para empujarte, es para sentarse contigo, porque Dios no apaga la mecha que aún humea, no la aplasta, la protege, y tal vez hoy no puedes creer como antes, pero todavía puedes quedarte, y quedarte ya es un acto de fe,
Aquí no vamos a fingir, aquí no vamos a maquillar, aquí no vamos a darte frases vacías. Vamos a caminar paso a paso por esta realidad, porque la fe que sobrevive al cansancio es una fe más profunda. En la siguiente parte vamos a hablar de por qué la fe se apaga, qué cosas la desgastan por dentro y cómo reconocerlo sin culpa. Pero por ahora, solo quiero que respires, que sueltes la presión y que recuerdes esto. Si estás aquí escuchando, si no te fuiste, si aún buscas, tu fe no murió, está cansada y Dios no abandona lo que ama. En esta parte quiero que vayamos un poco más profundo, no para culparte, no para señalarte, sino para entender. Porque muchas veces la fe no se apaga por falta de amor a Dios, sino por acumulación de cargas, cosas pequeñas, silenciosas, que se van juntando por dentro hasta que el alma ya no puede más. La fe se apaga cuando se ora demasiado tiempo sin ver respuesta, cuando clamas, cuando esperas, cuando confías y el cielo parece cerrado. No porque Dios no escuche, sino porque el silencio cansa. Y nadie te preparó para eso. Nos enseñaron a creer, pero no nos enseñaron a esperar. Nos hablaron de promesas, pero no de procesos. Y cuando el proceso se alarga, la fe empieza a desgastarse. También la fe se apaga cuando das más de lo que tienes, cuando siempre eres el fuerte, cuando siempre eres el que apoya, cuando siempre eres el que anima, pero nadie se da cuenta de que tú también estás vacío y sigues hasta que ya no puedes. La fe se apaga cuando te decepcionan, cuando alguien que admirabas falla, cuando una persona que representaba a Dios te lastima y sin darte cuenta empiezas a confundir a Dios con el comportamiento de la gente. Eso duele y eso hiere la fe. La fe también se apaga cuando no te permites sentir, cuando reprimes el llanto, cuando tragas el dolor, cuando dices estoy bien solo para no incomodar a nadie. Pero el dolor que no se expresa se queda adentro, y lo que se queda adentro termina apagando la fe. Muchos creyentes no dudan de Dios, dudan porque están heridos, y la herida no sanada termina afectando la confianza. Otra cosa que apaga la fe es compararte, ver a otros felices, ver a otros bendecidos, ver a otros avanzando y preguntarte, ¿por qué yo no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué a ellos sí y a mí no? La comparación no solo roba la alegría, también roba la fe. La fe se apaga cuando crees que tienes que sentir algo para que Dios esté contigo, cuando piensas que si no sientes paz, si no sientes fuego, si no sientes emoción, entonces Dios se fue. Pero Dios no se va cuando se van las emociones. Las emociones cambian. Dios no. Hay temporadas espirituales secas, y eso no significa ausencia de Dios, significa profundidad. Las raíces crecen en silencio. Jesús mismo tuvo discípulos que se cansaron. Muchos se fueron cuando el camino se hizo difícil, pero otros se quedaron. No porque entendieran todo, no porque sintieran todo, sino porque dijeron, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Eso es fe cansada, pero fiel. Cuando la fe se apaga, lo peor que puedes hacer es alejarte por vergüenza. Pensar que Dios ya no te quiere, que ya no eres digno, que ya no perteneces. Eso es mentira. Dios no te ama por la intensidad de tu fe. Te ama porque eres su hijo. Quiero decirte algo importante. No todo silencio es rechazo. No toda sequía es abandono. No toda duda es traición. A veces es solo una etapa que no sabes cómo atravesar. Y aquí viene algo clave. La fe no se mantiene con fuerza, se mantiene con verdad. Ser honesto con Dios es más espiritual que fingir fortaleza. Dios no necesita que actúes, necesita que seas real. Dile que estás cansado, dile que no entiendes, dile que ya no sientes lo mismo. Eso no apaga la fe, eso la limpia. Tal vez hoy no puedes orar bonito, pero puedes decir, Dios, ayúdame, y eso es suficiente. La fe no siempre se recupera haciendo más cosas. A veces se recupera dejando de exigirte tanto. En la próxima parte vamos a hablar de qué no hacer cuando la fe se apaga. Porque muchas personas, sin querer,
terminan apagándola más. Pero por ahora, quédate con esto. Si tu fe se está apagando, no te alejes. Quédate cerca, aunque no sientas nada. Dios está más cerca de lo que crees. Ahora quiero hablarte de algo muy importante, de cosas que muchas personas hacen cuando sienten que su fe se está apagando, y sin darse cuenta, la apagan aún más. No lo hacen por maldad, lo hacen por miedo, por culpa, por confusión. Pero es necesario decirlo con claridad. Lo primero que no debes hacer cuando tu fe se está apagando es fingir que estás bien. Fingir cansa, fingir agota, fingir rompe por dentro. Decir todo bien cuando no es verdad termina alejándote de Dios y también de las personas. Dios no te pide una actuación, te pide honestidad. Lo segundo que no debes hacer es compararte con otros creyentes. Mirar su fe, mirar su ánimo, mirar su aparente cercanía con Dios y pensar que tú estás mal. Cada proceso es distinto, cada ritmo es distinto, cada herida es distinta. Compararte no te va a levantar, te va a aplastar. Lo tercero que no debes hacer es exigirte sentir algo, forzarte a orar, forzarte a adorar, forzarte a creer. La fe forzada se rompe. Dios no te ama más porque te esfuerzas más. A veces Dios quiere que sueltes antes de seguir. Otro error muy común es aislarte, dejar de hablar, dejar de compartir, guardarte todo. El aislamiento hace que la fe se enfríe más rápido, porque el dolor en soledad siempre pesa más. También es un error creer que Dios se fue solo porque no lo sientes. La fe no es una emoción constante, es una decisión diaria. Dios no se mueve al ritmo de tus sentimientos. Él permanece incluso cuando tú tiemblas. Ahora, después de decir lo que no ayuda, vamos a hablar de lo más importante. ¿Qué sí hacer cuando tu fe se está apagando? Primero, permanece. Aunque no sientas, aunque no entiendas, aunque no tengas ganas. Permanecer no es hacer mucho, es no irte. Es decir, Dios, no sé qué me pasa, pero no me quiero alejar. Eso es fe. Segundo, ora sin filtros. No intentes impresionar a Dios, no busques palabras bonitas, habla como estás. Si estás cansado, dilo. Si estás enojado, dilo. Si estás vacío, dilo. Dios no se ofende por tu verdad. Tercero, descansa. A veces lo que tu fe necesita no es más actividad espiritual, sino más descanso emocional. Dormir, respirar, desconectarte un poco. El alma cansada no puede sostener una fe fuerte. Cuarto, recuerda, no lo que sientes hoy, sino lo que Dios hizo antes. La fe se alimenta de memoria. Recuerda momentos donde Dios te sostuvo, donde te cuidó, donde no te soltó. Aunque hoy no lo sientas, eso sigue siendo verdad. Quinto, acepta que esta etapa no define tu fe. No eres menos creyente por estar así. No eres un fracaso espiritual. No eres débil. Estás en proceso. Y Dios trabaja mucho en los procesos silenciosos. Hay fuegos que no se reavivan con ruido, sino con cuidado, con paciencia, con tiempo. Tal vez hoy no puedes correr, pero puedes quedarte de pie. Tal vez hoy no puedes gritar amén, pero puedes escuchar. Y eso es suficiente por ahora. Dios no te pide que vuelvas a ser el de antes. Dios te está formando para algo más profundo. Una fe menos emocional pero más firme. Una fe menos ruidosa pero más real. En la última parte vamos a cerrar este mensaje hablando de esperanza, de lo que Dios hace cuando decides quedarte aunque tu fe esté débil. Porque la fe que sobrevive a la oscuridad es una fe que ya nadie puede apagar. Y ahora, antes de terminar, quiero que te quedes conmigo un momento más. No para darte una conclusión rápida, sino para que esta verdad baje al corazón. Si tu fe se está apagando, no significa que Dios se esté yendo. Muchas veces significa que Dios te está llevando a una fe más profunda. Una fe que ya no depende tanto de emociones, de momentos, de sensaciones, sino de confianza. Hay fuegos que iluminan mucho, pero se apagan rápido. Y hay brasas silenciosas que parecen débiles, pero duran toda la noche.
Tal vez hoy tu fe no es una llama alta, tal vez es una brasa, pero una brasa viva sigue teniendo fuego. Dios no busca una fe perfecta, busca una fe que no se rinda, aunque esté cansada, aunque esté herida, aunque esté confundida. A lo largo de la Biblia, Dios nunca abandona a los que dudan con honestidad. Abandona el orgullo, pero abraza al corazón cansado. Pedro dudó, Tomás dudó, David se quebró, Elías quiso rendirse, y ninguno fue rechazado. Porque Dios no mide tu fe por lo fuerte que parece, sino por lo dispuesta que está a quedarse. Tal vez hoy no puedes decir, confío plenamente. Tal vez solo puedes decir, no quiero soltar, y eso es suficiente. Si estás escuchando esto en una noche larga, en un momento de soledad, en una etapa donde todo pesa, quiero que sepas algo con claridad. Dios no te perdió de vista. Dios no se cansó de ti. Dios no cambió de opinión sobre tu vida. La fe no siempre se siente viva, pero mientras sigas buscando, mientras sigas escuchando, mientras sigas quedándote, sigue viva. Tal vez hoy tu fe no te levanta, pero te sostiene, y hay temporadas donde eso es más que suficiente. No te apures a volver a sentir algo. No te compares con tu pasado. No te juzgues por este momento. Dios no te está evaluando, te está acompañando. Habrá días mejores, habrá claridad, habrá respuestas, pero mientras tanto, Dios camina contigo en medio de la confusión. Si hoy no tienes fuerzas para creer, apóyate en Dios. Y si hoy no puedes apoyarte en Dios, deja que Dios se apoye en ti, porque Él es fiel incluso cuando tú estás cansado. Quiero terminar este video con una oración sencilla, no una oración larga, no una oración perfecta, solo una oración honesta. Dios, aquí estoy, no como antes, no fuerte, no seguro, pero sigo aquí. Si mi fe se está apagando, cuídala tú. Si estoy cansado, sosténme tú. Si no siento nada, quédate tú. No me sueltes, porque yo no quiero soltarte. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por darte este tiempo. Gracias por no rendirte hoy. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que esté pasando por lo mismo. A veces, no necesitamos consejos, solo compañía. Recuerda esto y guárdalo. La fe que pasa por el cansancio y no se va, es una fe que madura. Y Dios nunca abandona una fe que decide quedarse. Que Dios te cubra con paz, que renueve tu corazón y que paso a paso vuelva a encender lo que hoy parece apagado. Amén.